Señores jueces, se solicita que se dicte una sentencia condenatoria a la imputada Juanita Martínez Pérez por el delito de fraude cometido en perjuicio de Joaquín González González. Por lo que considera la Fiscalía que se ha acreditado el siguiente hecho: que el día 15 de marzo del año 2013, siendo aproximadamente a las 11 horas, cuando la hoy imputada se trasladó a la sucursal ubicada a 200 metros del taller en la colonia Enrique C. Livas, número 1500 de la colonia Vistahermosa, de esta sucursal del Banco Bancafiel, en donde la imputada utilizó un cheque con una firma falsa de el Joaquín González González para cobrar la cantidad de 50,000 pesos, misma cantidad que fue entregada por la cajera Marina Álvarez Camaro. Estos hechos considera la Fiscalía que han quedado acreditados más allá de toda duda razonable. Primeramente, con la declaración de la víctima Joaquín González González, a la cual se le debe de dar valor probatorio, toda vez de que dicha víctima nos declaró que él es propietario de un negocio, de un taller, en el cual tenía a varios empleados, entre ellos a Juanita Martínez Pérez, quien ella realizaba sus funciones como secretaria, y que una de las funciones especiales que tenía Juanita era la de realizar cheques. Y él nos dijo, la misma víctima, que en varias ocasiones Juanita firmó cheques a nombre del señor Joaquín. Por lo tanto, señores jueces, se le debe de dar valor probatorio toda vez de que la declaración de Joaquín es coherente, es cronológicamente creíble, se corrobora con otras pruebas que más adelante se manifestará por qué motivo se les debe de dar valor probatorio. Pero lo más importante es que la misma víctima nos dice que después de haber tenido una discusión con la hoy imputada, esta salió, y que cuando él salió después para preguntar por ella, le habían dicho que se había ido al Banco Bancafiel, y que él posteriormente se traslada a dicha sucursal, y que cuando llega, la misma cajera de nombre Marina fue la que le dijo que había atendido a la hoy imputada, y que le había cambiado un cheque por la cantidad de 50,000 pesos y que estaba firmada por él. Por eso se le debe de dar valor probatorio. Asimismo, se le debe de dar valor probatorio a la declaración de la testigo Gloria Dorantes Delgado. A esta testigo se le debe de dar valor probatorio toda vez de que, de acuerdo a su declaración, ella nos manifestó que conocía a Juanita porque llevaban casi el mismo tiempo de estar trabajando en este taller de la víctima, y que ella también manifiesta que sabía que el señor Joaquín le daba instrucciones de ir a cobrar cheques, y que ella vio que ese día 15 de marzo del año 2013 vio cuando la hoy imputada estaba rellenando un cheque. Por eso es que se le debe de dar valor probatorio. También se le debe de dar valor probatorio a la testigo Sandra Mendoza Esquivel, quien, si bien es cierto, nos dio detalles concisos, y que su declaración fue algo escueta, sí nos dio datos importantes. Primeramente, que también conocía a Juanita, que sabía que Juanita trabajaba con la víctima como secretaria, y que ella vio que ese día 15 de marzo del año 2013, después de haber tenido una plática con la hoy víctima, salió y también vio que estaba rellenando un cheque. Por ese motivo es que se le debe de dar valor probatorio. Asimismo, también se le debe de dar valor probatorio a la declaración de Marina Álvarez Camaro, toda vez de que ella nos manifestó que es
cajera en este banco Bancafiel, y nos manifestó que ese mismo día 15 de marzo del año 2013 atendió a Juanita Martínez Pérez, y que ella vio que Juanita le dio un cheque y que tenía la firma de Joaquín González González, y que por eso se lo cambió por la cantidad de 50,000 pesos. Por ese motivo es que se le debe de dar valor probatorio. Asimismo, se le debe de dar valor probatorio a la declaración del licenciado Alberto Jiménez Lozano, perito en grafoscopía de la Procuraduría General de Justicia del Estado, toda vez de que es un perito oficial, y nos manifestó sus técnicas y métodos que utilizó para arribar a las conclusiones, y que lo importante fue que las conclusiones a las que arribó es que la firma que había en ese cheque no concordaba con la firma que utilizó Joaquín al momento de firmar su denuncia. Por ese motivo es que se le debe de dar valor probatorio. Asimismo, se le debe de dar valor probatorio a la declaración de los elementos policíacos, los policías aprensores, Camilo Reyes Olivas, así como Santiago Lozano Villa, quien ellos fueron los policías que realizaron la detención de Juanita Martínez Pérez ese mismo día 15 de marzo del año 2013 por el señalamiento que le hizo la hoy víctima. Y también se les debe de dar valor probatorio porque ellos fueron las personas, ellos fueron los órganos de prueba con los que a través de su declaración se incorporaron diversas pruebas, como fue el disco compacto que entregaron los policías, donde se observa la grabación de cuando se hace el cambio del cheque. Asimismo, también exhibieron la cantidad de los 50,000 pesos que le fueron asegurados a la víctima, a la imputada, además de que también ellos fueron los que exhibieron el cheque con el que la imputada cambió dicha cantidad de dinero. Por ese motivo es que se les debe de dar valor probatorio. Con estas declaraciones se acreditan estos hechos de que fue efectivamente ese 15 de marzo del año 2013, porque así lo declara la cajera, así lo declara Gloria, la que también trabaja como secretaria de la víctima, así lo declara también la misma persona que hace el aseo en ese taller. Todos son coincidentes, en especial la víctima, de que fue ese día 15 de marzo del año 2013 que vieron aproximadamente a las 11 de la mañana a la imputada rellenar ese cheque. Y se acredita con la declaración de la cajera Marina de que fue la imputada la que cambió ese cheque y recibió la cantidad de 50,000 pesos, y por ese motivo su señoría considera la fiscalía que queda acreditado ese hecho. Ahora, este hecho considera la fiscalía que acredita el delito de fraude previsto en el artículo 380 y sancionado por el mismo numeral en su fracción tercera, que es una pena de 6 a 12 años y multa de 150 a 500 veces el salario mínimo. ¿Por qué? Porque la cantidad que obtuvo la imputada fue de 50,000 pesos, y que de acuerdo a los hechos, en ese entonces el salario mínimo era de 61.38 pesos en la zona B, es decir, aquí en el estado de Oaxaca. Y si hacemos una simple operación aritmética, como lo es una multiplicación, multiplicamos 51.38 por 500, pues supera lo que nos establece la fracción tercera de ese artículo 380, y que por lo tanto se maneja esa penalidad. Considera la fiscalía que se acreditó este delito, el delito de fraude, porque queda acreditada la conducta. Esta conducta que realizó la imputada, pues fue la de el aprovechamiento del error. Se aprovechó del error de la cajera Marina para obtener esta cantidad de dinero, ya que de acuerdo a la conducta típica implica que el propio pasivo propicie con su error que la gente aproveche esta situación para cometer el ilícito. Curiosamente, aquí no es el activo el indicador de la conducta, sino el propio pasivo quien por una equivocación facilita la comisión del fraude. Y es que la misma cajero manifestó que no era la primera vez que la imputada llevaba cheques firmados por la hoy víctima, y que pues siempre le daba las cantidades, porque siempre la señora Juanita era la que llevaba estos cheques siempre firmados a favor de ella, es decir,
que la víctima firmaba en donde se le entregara el dinero a ella. Por eso es que tenía este error. Asimismo, señores jueces, considera la Fiscalía que esta conducta es típica. Es típica porque se reúnen todos los requisitos por el tipo penal. Es decir, comete el delito de fraude el que, engañando a uno u otro o aprovechándose del error en el que éste se haga ilícitamente de alguna cosa o alcance un lucro indebido. Esta es la clasificación del tipo penal adecuado para el delito de fraude. Obtuvo un lucro indebido, Juanita, porque esa cantidad de 50,000 pesos no eran para ella. Hubo un detrimento en el patrimonio de la víctima, ya que esa cantidad de dinero era de la hoy víctima. Esta tipicidad se acredita por la composición, es decir, el tipo anormal, porque además de que el delito de objetivo tiene elementos normativos, es decir, el hacerse ilícitamente de una cosa o alcanzar un lucro indebido, así como por su ordenación metodológica. Es decir, el fraude es un delito fundamental y básico por tener plena independencia y estar formado por una conducta ilícita sobre un bien jurídico tutelado. Es decir, no contiene circunstancia alguna que agrave o atenúe la penalidad. Además de que el fraude es un tipo autónomo, ya que tiene vida propia, no depende de la realización de ningún otro tipo penal para su perpetración. Asimismo, por su formulación, es casuístico en virtud de que está formada por dos hipótesis. Una puede cometerse el delito de fraude por engaño y otra por aprovechamiento del error. Y por el daño, es lesión porque el resultado material daña directamente el bien jurídico tutelado, daña el patrimonio de la persona. En este caso, pues dañó el patrimonio del señor Joaquín González González. Pero por ese motivo, señores jueces, considera la Fiscalía que también queda acreditado el elemento de la antijuricidad, ya que al cometer el agente el delito de fraude está realizando una conducta antijurídica, es decir, contraria a derecho. Para que esta antijuridad se encuentre presente, el agente no debe haber actuado bajo ninguna causa de justificación. Aspecto negativo, causas de justificación, como lo son, doctrinalmente se aplica la obediencia de una jerarquía, y que en este caso la imputada, aunque declaró que fue porque la misma víctima, el señor Joaquín, le había dado la orden de hacer este cambio de cheque, no quedó acreditado porque solamente fue una declaración aislada, no exhibió alguna otra prueba con la que acreditara su dicho. Además, se acredita también la culpabilidad, ya que este delito acepta el dolo cuando el activo actúa con plena intención de causar daño o perjuicio al pasivo. Sobre todo se requiere del engaño o el aprovechamiento, en este caso el aprovechamiento del error para su tipicidad. Además de que se puede admitir la culpa cuando el libramiento no hubiera tenido como fin el procurarse ilícitamente una cosa o obtener un lucro indebido. En este caso sí lo fue, porque inclusive la misma testigo Marina, es decir, la cajera, cuando ella nos manifestó de que le había hecho plática a la imputada, como en otras veces cuando le había cambiado otros cheques, esta vez nada más dijo por fin. Entonces, estos datos, aunque parezcan que son irrelevantes, realmente tienen mucha relevancia en el caso en concreto, porque estos son los indicios con los que nos explican o nos dan a entender que la imputada tenía esa cabal conciencia de querer y realizar la actividad de cambiar un cheque, aun cuando su jefe no le había dado la autorización. Por eso, señores jueces, considera la Fiscalía que el actuar de la imputada fue a título de dolo en términos del artículo 11, fracción segunda, toda vez de que fue a título de dolo en términos del artículo octavo, fracción primera, y como autora material en términos del artículo 11, fracción segunda, toda vez de que, de acuerdo a la mecánica de cómo se dieron estos hechos, Juanita tenía toda la intención de querer cambiar este cheque por la cantidad de 50,000 pesos, ya que considera la Fiscalía que no ha quedado acreditado de que realmente fue una indicación que le haya dado la misma víctima, porque si hubiera sido así, la misma víctima lo hubiera dicho en su declaración que él fue el que dio la indicación, y por lo tanto no fue así, porque de haber sido dado la orden,
él no hubiera buscado a la policía para señalar a Juanita para que la detuvieran. Por ese motivo es que considera la fiscalía que fue con dolo y autor material, porque ella, de acuerdo a la declaración del personal de limpieza, de la otra secretaria como es de Gloria, ellos manifestaron que cuando vieron que salió la imputada de la oficina de la víctima, inmediatamente se puso a hacer ese cheque y posteriormente se fue al banco a cambiarlo. Por lo tanto, considera la fiscalía que, señores jueces, de acuerdo a la sana crítica, como son las máximas de la experiencia, los conocimientos científicamente afianzados y las reglas de la lógica, deben de dictar una sentencia condenatoria a Juanita Martínez Pérez por el delito de fraude cometido en perjuicio de Joaquín González González.